Cristian, disculpe antes que empiece, sobre la tareita que nos dio el otro día, que usted decía que hay que cambiar, ¿no ves? ¿Ya? Lo que dijo que cambiemos hasta las 11 de la noche. Yo imprimí las hojas y como ahí ya estaban todos los datos, lo dejé así, pensé que ese era el modelo. O sea, hay que borrarlo y ponerle otras cosas ahí. ¿Qué parte me dice de su práctico? ¿En la parte de los datos? ¿En la parte de cuál? Sí, donde dice planilla de subsidio y la de especie y en dinero, dice, por ejemplo, razón social, a cumplidora, empresa privada, NIT, tiene todos los datos, está todo, entonces yo pensé que ese era el modelo de la tarea. Eso hay que Está bien, borrarlo. está bien. Si ha mantenido esos datos, está bien igual. Lo que tiene que estar es que tiene que estar lleno. Eso es lo importante. Tiene que estar lleno ya sea los datos de su empresa o sea los datos de ese ejemplo, igual está bien. Lo que quiero es que esté lleno, ¿no? Como así, como ya les indiqué, ¿no? Ah, Eso ya, es. listo, está bien. Ya. Si corresponde, por decir, en especie, tiene que utilizar, ¿no? La planilla de especie, la que corresponde en dinero, los datos de lo que corresponde en dinero, digamos, ¿no? Si es sepelio, tiene que ser en dinero, ¿ya? Entonces, a ver, voy Ya, a compartir. Enseguida, ¿dónde estaba? No. Ya. Y cuando termine, ya estábamos aquí. Entonces, para acumular vacaciones se debe realizar por escrito, año tras año y con todos los respaldos posibles. Y cuando termine su relación laboral, el trabajador que no hizo uso de sus vacaciones acumuladas, tiene derecho a recibir su compensación económica de toda la acumulación de vacaciones realizadas por escrito. Entonces, mire, esto en la realidad existe bastante, ¿ya? Existe bastante. En la mayoría de las empresas que he trabajado, lamentablemente, uno de los casos que no se hace aquí en la parte de la normativa es que haya un respaldo, ¿ya? No se hacen los documentos y lamentablemente a veces lo pueden perder sus vacaciones, ¿no? Lo pueden perder sus vacaciones. ¿Por qué? Porque no hay un documento. Entonces, para poder acumular sus vacaciones, en caso de que la empresa le esté solicitando, entonces ustedes tienen que exigir que haya un documento escrito indicando de que sí se están acumulando, ustedes están permitiendo que se acumulen sus vacaciones, ¿no? Y con ese documento ustedes ya tienen todo el derecho al finalizar, ya cuando ustedes hagan o soliciten su liquidación o ustedes se retiren, entonces ahí ya ustedes tienen que presentarle también ese documento para que se le haga la compensación económica de todo eso, de esas vacaciones acumuladas. Ya, vamos a otro punto. ¿Quién Pago redacta de, ese documento, Licen? ¿Quién lo redacta? la empresa lo puede redactar, la empresa lo puede redactar. Ustedes simplemente indican a la empresa de que necesitan, ¿no? Algo que respalde, un documento que respalde de esa acumulación de vacaciones, ¿no? Recursos humanos, entonces. Recursos humanos, exactamente, recursos humanos. ¿Sí? Pago de vacaciones por terminación de contrato. Existe la excepción de pago en dinero de la vacación cuando se da la terminación de la relación laboral y el trabajador no ha podido gozar de la vacación, especialmente cuando es despedido. Entonces procede su pago o compensación según lo establecido en el artículo 33 del Decreto Supremo. 51-28, si no me equivoco, el Decreto Supremo. Estaba aquí, hace un momento lo vi. 3150. Ya. El artículo 33 del Decreto Supremo, no, perdón, más adelante. Ya. El artículo 33 de la Ley General del Trabajo, la vacación anual no será compensable en dinero salvo el caso de la terminación del contrato de trabajo, lo que vimos anteriormente. No podrá ser acumulado salvo acuerdo mutuo por escrito y será ejercido conforme al rol de turno que formule el patrono. Pago de vacaciones por terminación de contrato. Cuando el trabajador se retira, esto yo lo había leído, ¿no?
A ver, sigue. Cuando el trabajador se retira o es despedido, se debe pagar las vacaciones no usadas por el trabajador, que puede comprender a una vacación completa y duodécimas de vacación. Sobre el pago de duodécimas o fracciones de vacación, lo ha establecido el Decreto Supremo 12.058, que en su artículo único establece lo siguiente. Artículo único. Después del primer año de antigüedad ininterrumpida, los trabajadores que sean retirados forzosamente o que se acojan al retiro voluntario antes de cumplir un año de servicio, tendrán derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécima o proporción a los meses trabajados dentro del último periodo. ¿Ya? Entonces veamos más adelante. Ejemplo. Si tu salario es de 8.500 y entraste a trabajar el 1 de enero del 2016, luego tu contrato termina el 30 de noviembre del 2017. Entonces, entre el 1 de enero del 2016 al 30 de noviembre hay más de un año, ¿no? ¿Ya? En este caso, como llevas menos de 5 años, te corresponde 15 días de vacación. Además, se supone que ya gozaste de tus primeros 15 días al cumplir un año de trabajo, ¿ya? O sea que al cumplir, cuando ustedes cumplieron ya su año de trabajo, ustedes se supone que ya la empresa les dio los 15 días, ¿ya? Les dio los 15 días. Entonces, es decir, el 1 de enero del 2017, desde esa fecha ya, la empresa les está dando sus días de vacación. Por lo tanto, el tiempo a liquidar es del 1 de enero al 30 de noviembre del 2017. ¿Cuántos días han transcurrido? 334 días. ¿Ya? Entonces, cálculo de los días. Fecha final del contrato, fecha final del primer año. Entonces, la fecha final del primer año es el 31 de diciembre del 2016. ¿No? Desde ahí hasta el 30, hasta el último día de la fecha final del contrato, ustedes tienen 334 días. ¿Ya? Una vez que ustedes calculan de los días vencidos, como primer paso vamos a ver cuántos días acumulados de vacaciones tenemos. Para ello multiplicamos los días de periodo por 15 y dividimos entre 365 días. Esto se aplica como una regla de 3 simple, ¿no? Si 365 días corresponden a 15 días, entonces ¿cuántos días corresponde 334 días? O sea, estamos hablando de días de vacación, ¿no? 365 días corresponden, a ver, vayamos a hacer una planilla Excel acá. A ver, aquí vamos a hacer. Decimos que vamos a poner días vencidos. Y aquí vamos a poner días de vacaciones. ¿Ya? Entonces aquí nosotros colocamos los días vencidos, son, ¿cuántos días? 365 primero. 365 que tiene el año corresponde a los 15 días, ¿no? ¿Ya? A los 15 días. Tomen en cuenta que esto corresponde dentro del periodo de un año a 5 años, ¿no? Entonces son 15 días. Ahora, días vencidos, 334 días. Entonces, ¿a cuántos días de vacaciones corresponde? ¿Ya? De esa forma pueden calcular. Entonces, hacemos el cálculo. Entonces, sería igual a 334 multiplicado por 15 dividido entre 365. ¿Cuánto le sale? ¿Quién lo calculó? A ver. ¿Cuánto sale? ¿Me ayudan por favor con el cálculo? 13,72. Ya, 13,72. A ver. ¿Eso se puede redondear a 14? No.
¿14? No. No, tienen que sacarlo por lo menos mínimo con 2 decimales. Porque si no le va a variar el total. ¿Ya? Va a haber una variación. No se puede redondear. No, no tiene que redondearlo. Ahí. Porque va a variar el total, digamos. Puede variar, pero no mucho, digamos, ¿no? Pero para cuidar que no varíe demasiado, aquí por lo menos mantenga unos 2 decimales, por lo menos. ¿Ya? Ahora, ya tenemos ese dato. 13.72 le salió. 73 me salió acá. ¿Lo ha redondeado en los 2 últimos dígitos? No, así me salió. Ya. Bueno, un decimal no varía mucho. Digamos, segundo paso. Veremos de cuánto es tu salario diario. Para ello dividimos tu sueldo entre 30 días. Tenemos entonces 8.500 bolivianos el sueldo aquí. Dice, imagina que tu sueldo es 8.500 bolivianos. Entonces, esos 8.500 bolivianos los vamos a dividir entre los 30 días para sacar nuestro salario por día, ¿no? Entonces, tenemos 8.500 bolivianos. Este es el sueldo mensual, ¿no? Mensual. Ya. Y el sueldo diario, dividimos estos 8.500 dividido entre 30, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? ¿Cuánto me sale eso? A ver. ¿Quién lo sacó? A ver, ¿me ayuda? 8.500 entre 30, ¿no? Sí. 283,33. Ya, 283 con 33, ¿no? Sí. Ya. Entonces, este valor por día voy a multiplicar por la cantidad de días que me corresponde, ¿no? Entonces, multiplico. Entonces, monto por las vacaciones. Monto por vacaciones. ¿Cuánto sería entonces? Multiplico 283 por punto 33 por 13.72. ¿Cuánto me sale eso? ¿Cuánto sería? 3.887 con 28. Punto 28. Ya. Este sería entonces el monto que le corresponde por los 334 días, ¿no? Desde el 1 de enero, ya, esto corresponde desde el 1 de enero, 1 de enero al 30 de noviembre. 334 días vencidos corresponde igual a 3.887. Ya, entonces veámoslos acá en la diapositiva. Entonces aquí ya hemos calculado 8.500 dividido entre 30 nos sale 233.33. Y el tercer paso será simplemente multiplicar los días de vacaciones por el salario diario. 13.73 que me salió a mí por 283.33 me da 3.890.12. Hay una variación, ¿no? Hay de 3 o 2 bolivianos. Ese es el total que se te deberá pagar por concepto de vacaciones laborales proporcionales en caso de despido o de cualquier causa de renuncia voluntaria. Ya, entonces, esto sería en caso de que estemos cumpliendo un contrato, ¿no? A tiempo, en este caso, a tiempo definido ya, ¿no?
Entonces, o por caso de despido también. En caso de despido o también de renuncia voluntaria, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos derecho a cobrar por los días o por las duodécimas se llamaría, ¿no? Porque no se ha cumplido todo el año, pero sin embargo, tenemos derecho a cobrar por los días que han transcurrido después de haberse cumplido el año, ¿no? Entonces, esa sería la forma de cálculo en esos casos. Ahora veamos otro caso. En el caso de pagos de vacaciones a los trabajadores durante la vigencia en relación laboral, ¿ya? En relación laboral. Los trabajadores y trabajadoras que hacen uso de su vacación, ¿no hay ninguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Ninguna pregunta? Ya, si tiene alguna duda me preguntan, ¿ya? Los trabajadores y trabajadoras que hacen uso de su vacación anual durante ese tiempo en el que el trabajador no se encuentra trabajando de 15, 20 y 30 días, el empleador debe efectuar el pago de sus salarios según lo establece el Decreto Supremo 12059, de fecha 24 de diciembre de 1974. Es decir, tomar en cuenta el promedio del total ganado de sus últimos 90 días, excluyendo el pago. Tomen en cuenta eso, excluyendo el pago de horas extras, bonos de movilidad y gastos de representación si corresponde. Eso dice la normativa. Ejemplo, para el pago de vacación anual durante la relación vigencia de la relación laboral se debe tomar en cuenta dos aspectos para su cálculo, que son su antigüedad a la fecha de cálculo, el número de días hábiles que le corresponde según la antigüedad, el trabajador, bueno, este ya es el ejemplo, ¿no? Entonces, dos cosas. Uno, la antigüedad de la fecha de cálculo, ¿ya? Si son, no sé, de un año cumplido a 5, de 5 a 10 y de 10 años en adelante, ¿no? Entonces, hay que tomar eso, la antigüedad, según el rango que corresponde, ¿no? ¿Cuántos días? El número de días hábiles que le corresponde según su antigüedad. Entonces, veamos el ejemplo. El trabajador Oscar José Tintaya Laine, que trabaja para la empresa X, trabaja de lunes a viernes de 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, y el día sábado solo 4 horas de 8 a 12. Solicito hacer uso de la vacación anual que le corresponde a partir del 1 de septiembre de 2018. Veamos. Entonces, primero nos dice que tenemos que tomar el promedio de los últimos 90 días, es decir, los 3 meses, ¿no? El último trimestre, digamos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, vemos el mes de junio, ¿ya? El mes de junio. Como estamos tomando en cuenta la fecha del 30 de diciembre de 2018, el salario mínimo era de 2060, ¿no? Entonces, sobre esa base tenemos que calcularlo, ¿no? Veamos acá. El haber básico nos dice que para el trabajador que estamos viendo como ejemplo es Tintaya Laime Oscar José. Entonces tenemos que ver el haber básico más su bono de antigüedad, ¿ya? Su bono de antigüedad. Entonces no vamos a tomar en cuenta las horas extras, no vamos a tomar en cuenta los recargos por trabajo nocturno porque eso nos dice la norma, ¿ya? Entonces no nos vamos a basar en su total ganado aquí. Ustedes saben que el total ganado incluye las horas extras, incluye los otros recargos, bonos, ¿no? Bono dominical, bonos, o sea, diferentes bonos que puede percibir el trabajador, pero eso no se incluye acá. Solamente se incluye el haber básico y el bono de antigüedad, ¿no? Para efectos de cálculo. Entonces veamos. El segundo pago del último trimestre tenemos acá el mes de julio. Entonces tenemos el haber básico 3.000 y el bono de antigüedad 1.606. Seguimos el siguiente, sería agosto. Tenemos 3.000 de haber básico, 1.606 de bono de antigüedad. Entonces su antigüedad, hacemos el cálculo de la antigüedad. Fecha del cálculo de la antigüedad, 31 de agosto de 2018, fecha de ingreso, 1 de agosto del 2006.
Entonces, haciendo la operación de cálculo, tenemos que son 12 años y 30 días, ¿no? 12 años y 30 días. O 12 años y un mes, ¿no? Entonces, tiempo de servicio, 12 años y 30 días. Luego, en el caso le corresponde, según su antigüedad, vacaciones de 30 días. ¿Por qué? Porque según el rango, tenemos que estar dentro de los 10 años cumplidos en adelante. Entonces, le corresponde 30 días de vacación. Ahora, para poder tomar sus días de vacaciones, si va a empezar el 1 de septiembre, ¿ya? El 1 de septiembre, entonces tenemos que tomar en cuenta que se cuenta solamente los días hábiles de trabajo, ¿ya? Solamente los días hábiles. No se toma en cuenta los días domingos, ¿ya? Porque los días domingos, a ver, voy a corregir esto. Se me olvidó. Esto no tiene que estar. Esto le vamos a quitar su relleno. ¿Ya? No quita. Aquí le vamos a quitar que tenga. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, como el trabajador, el señor, ¿cómo se llama? Óscar José, según lo que dice al principio, trabaja 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde y el día sábado trabaja solo 4 horas. Entonces, de lunes a viernes serían 5 días hábiles y el día sábado, como trabaja media jornada, se le va a tomar como medio día o medio día hábil, ¿no? Entonces vemos acá, empieza a trabajar o empieza a tomar su vacación desde el primero de septiembre. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 días hábiles. Aquí tenemos 5.5, aquí tenemos igual 5.5. Ahora, aquí el 1 de septiembre, a ver, 1 de septiembre, aquí tendría que corresponderle medio día hábil más. Aquí tendría que ser medio día hábil más. Eso está mal. Entonces, 5. ¿Ya? Seguimos más adelante. Continuamos. El primero, este de aquí tiene que estar el día domingo. Bueno, ya lo consideramos que no se está tomando en cuenta el domingo, ¿no? Aquí tenemos 5.5 y aquí tenemos 2.5. A ver, 2.5. A ver, sumen por favor. Vamos sumando, a ver. Tiene que llegar a los 30 días hábiles. Multipliquen acá 5.5 por 4. Y eso lo suman más 0.5. ¿Cuánto sale ahí? A ver, ayúdenme en eso. 5.5 por 4. ¿Cuánto es ahí? 22.5. Más 0.5 sería 23 días. Ahí tenemos 23 días. ¿Ya? 23 días tenemos ahí. Aquí tenemos que tomar 7 días más. Entonces aquí tenemos 5.5 más, aquí tendría que ser más 1.5 nomás, ¿no? Para que sean 7. Porque aquí tenemos del lunes hasta el sábado, tenemos 5.5 días hábiles y necesitamos solamente 1.5, ¿no? Para que sean 7 más los 23 días del mes anterior, son los 30 días hábiles. Los 30 días hábiles. Entonces el trabajador empezaría a trabajar el día miércoles, ya empezaría a trabajar, ¿no? El día miércoles tendría que empezar a trabajar. A ver, un ratito.
Aquí le dije 1.5, 5.5 más 1.5 es igual a 7. Entonces el trabajador tendría que empezar a trabajar aquí hasta 1.5. Tendría que trabajar el día martes aquí. Este está mal. El día martes tendría que trabajar, pero en la tarde. No sé si me están entendiendo ahí. Esto tiene que estar sin relleno. Entonces aquí sería el día martes 9. 9 en la tarde. Ahí se cumplen los 30 días hábiles. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dicen, ¿y cómo se hacen en los trabajos que hasta domingo la gente, digamos, es un día para ellos como normal, digamos? Por decir, gastronomía. ¿Ya? ¿Cómo se hace en ese caso de esas empresas? ¿Se les toma Es sábado que, y claro, domingo? tiene que tomar en cuenta que ¿cómo se llama? Los periodos de trabajo son de 8 horas, digamos, ¿no? 8 horas son los periodos normales. Ahora, a veces cada tipo de sector es muy diferente, ¿no? Entonces, aquí estamos tomando en cuenta como ejemplo en una jornada normal de 8 horas por día y los días sábado de 4 horas, ¿no? Entonces, habría que ver específicamente cómo ellos están cumpliendo su jornada normal, ¿no? La jornada normal, decíamos que para los hombres son de 48 horas, ¿no? 8 por 6, 8 horas por 6 días son 48 horas. En el caso de las mujeres son 7, ¿no? 7 por 6, 42 horas. Pero en la norma dice incluso que son 40 horas para las mujeres, ¿no? 40 horas. Y para los hombres, 48. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también, ¿no? Entonces, habría que ver específicamente cuántas horas ellos están cumpliendo de su jornada de trabajo, cuántas horas están cumpliendo la semana, y en base a eso ya se puede calcular proporcionalmente, ¿no? Se puede hacer el cálculo de los días hábiles de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los maestros, en el caso de los maestros, solamente la ley indica que son 5 días hábiles que se puede calcular, ¿ya? Es una ley específica, digamos, para ese sector. Solamente se considera 5 días hábiles. Es decir, que si yo, digamos, como docente hago uso de mis vacaciones, entonces de mí se me va, si yo tomo 15 días, por decir, para mi sector corresponde de que yo tome 3 semanas de vacaciones, si son 15 días hábiles, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula, ¿no? En el caso de este tipo de trabajo, bueno, que son jornadas normales, entonces de esa forma se hace la progresión o el cálculo de los días tomados de vacaciones, ¿no? A ver. Pero Lice, ¿dónde encontramos esas normativas, esas cosas? Porque, por ejemplo, mi esposo es chef y él ¿Ya? siempre no trabaja 10 horas, o sea, no trabaja nunca 8 horas. Trabaja Ya. 10 horas, sábado y domingo feriado, entonces, ¿dónde uno busca esas cosas? Ya. Ya. En ese caso, si son 10 horas, por norma solamente le corresponde 8 horas. Ahora, esas 2 horas que están en exceso se debería tomar como horas extras, ¿ya? Como horas extras. Entonces, eso tiene que ser un pago. Como ya hemos aprendido el cálculo de las horas extras, entonces se tiene que calcular como horas extras, ¿no? Esas 2 horas que trabaja de más, digamos, ¿no? Si todos los días, digamos, trabaja, ¿no?
todos los días trabaja, digamos, sus 8 horas normales, de lunes a viernes o de lunes a sábado, pasadas las 8 horas ya se cuenta como horas extra. Ahora, hay una diferencia tal vez en el caso de que un trabajador cumpla media jornada, por decir. Si cumple media jornada, entonces, ¿cuándo se va a calcular si ese trabajador se queda a trabajar más horas de la media jornada? Cuando ese trabajador cumpla las 8 horas y luego de esas 8 horas, de ahí recién cuenta como horas extras, ¿no? En el caso de un trabajador que trabaja media jornada, ¿no? Entonces, la ley dice que el horario normal para un trabajo es de 8 horas, ¿no? Entonces, para esos trabajadores que trabajan media jornada, tienen que cumplir primero sus 8 horas y de ahí recién se cuentan las horas extras. En el caso de su esposo, debería ser o corresponde como horas extras después de haber cumplido las 8 horas, ¿no? Eso sería. Pero ellos les contabilizan los feriados, sábado, domingo. Es otro, o sea, me refiero a otro tratamiento, ¿verdad? Claro, había que ver específicamente si se puede aplicar otro tipo de normativa en el caso de su esposo, pero por lo que ahorita veo es que le correspondería sus horas extras, sí o sí. Y en el caso de los domingos y feriados, se debe compensar con otro día, ¿no? Por decir, si en caso de, o sea, hay que ver también, ¿no? El tipo de trabajo, ¿no? Si por decir, las empresas que trabajan los días domingos, por decir, las que se dedican a la venta de terrenos, por decir, ¿no? Ellos sí o sí trabajan los días domingos porque son los días donde más clientes se acercan a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa? Por esos domingos que trabaja la persona, le da, a cuenta de ese descanso, le da otro día, ¿no? Entonces ahí ya va compensando, digamos. Ah, ya. Entonces, a Una ver, consulta. ¿sí? Sí, eso es lo que usted dice del quién, o sea, no entiendo por qué hay esa diferencia entre unos sí se puede cumplir y otros no, digamos, diferenciados si la ley es para todo lo mismo, digamos. No, es que hay diferencias siempre. Hay leyes que, por ejemplo, la ley general no se aplica, por decir, a los militares, ¿no? No se aplica a los militares. Hay otras leyes que, normas, digamos, ¿no? En el caso del tratamiento ya sea de las vacaciones, ¿no? De los seguros, tal vez ya hay otras normas específicas. Para el sector salud también, para el sector de los maestros igual, son otras normas. Entonces, cuando ustedes ven la Ley General del Trabajo, ahí dice a qué tipo, ¿no?, de sector se aplica, digamos. Entonces, bueno, si uno quiere indagar un poco más sobre eso, pues uno tiene que ver qué leyes se aplican para ese tipo de sectores, ¿no? Eso es lo que uno tiene que ya indagar, ¿no? Averiguar más sobre ese sector, ¿no? Específicamente qué normas se aplican, ¿no? ¿No? Dicen, ¿Sí? una preguntita. Eso de que dice de 7 horas de trabajo para las mujeres, ¿eso se aplica para cualquier rubro, para cualquier sector? ¿O Se tiene debe algo aplicar, específico? se debe de aplicar, se tiene que aplicar, pero el tema es, no, el tema es Para que cualquier. no, eso no se aplica para cualquiera porque, como le digo, hay normas, por ejemplo, para los maestros, digamos. Para los maestros, no se aplica, digamos, todo lo que dice la Ley General del Trabajo. Hay partes que son similares, ¿no? Hay partes que son similares, pero en sí, digamos, la Ley General del Trabajo no está dirigido para los maestros. Hay otras normas que se aplican para el rubro, digamos, del sector de los maestros, ¿no? Hay otras normas, digamos, que se aplican. Entonces,
En el caso de eso de las mujeres, digamos, no se aplica. Por lo que he estado viendo, no se aplica. Pero sí, digamos, la Ley General de Trabajo, si es un trabajo de una empresa privada, una empresa pública, sí, a lo menos en las empresas públicas sí se aplica, ¿no? En las empresas públicas se aplica eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sí o sí aplicar todo lo que dice la ley, ¿no? En el caso de las empresas privadas es muy dudoso, digamos, son pocas las empresas que cumplen eso, ¿no? Yo creo que es según el rubro, ¿no, Licen? Porque como usted dice, por ejemplo, nosotros sabemos que hotelería y turismo, eso se supone que fines de semana es cuando hay más trabajo. Entonces, si uno trabaja en ese sector, sabe que no va a trabajar 7 horas al día. Es diferente, es diferente. Por eso O sea, hay tiene que otro ver. tratamiento, ¿verdad? Hay que ver qué leyes específicas se aplican a cada sector, ¿no? Hay que ver eso, hay que indagar sobre eso, ¿no? Para ver qué leyes específicas se aplican. Entonces, sigamos a ver con esto. Cálculo del sueldo. Ahora procederemos al cálculo del sueldo que debe pagarse por el mes de septiembre de 2018. Debemos tomar en cuenta el promedio del total ganado de los 3 meses anteriores de la utilización de la vacación del trabajador. En el caso de los meses de junio, julio y agosto, sin tomar en cuenta el importe de las horas extras pagadas. Entonces ya vimos qué es lo que tenemos que tomar, el haber básico o el sueldo, y tomar también el bono de antigüedad, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces tenemos acá el haber básico de los últimos 3 meses, junio, julio, agosto. El promedio del haber básico va a ser el mismo, ¿no? Porque todos los meses fueron los mismos montos. En el caso del bono de antigüedad, igual recibió el mismo bono de antigüedad cada mes, ¿no? Entonces el promedio va a ser el mismo monto, ¿no? Entonces, el total ganado promedio va a ser igual a la sumatoria del haber básico más el promedio del bono de antigüedad, ¿no? La suma de ambos promedios nos da 4.608.80. Entonces, para el mes de septiembre, esta ya es la planilla del mes de septiembre, y ya nosotros vamos, como ese trabajador no está trabajando, está descansando, entonces tiene derecho a que se le pague, ¿no? Pero de acuerdo al cálculo que hemos realizado. Entonces sería su haber básico 3.000, 1.600 de bono de antigüedad, y en total se le va a pagar al trabajador en ese mes 4.606.80. Ese va a ser el monto de su pago del mes de septiembre. Entonces, conclusiones. El cálculo de las vacaciones laborales en Bolivia es muy sencillo de realizar. Únicamente se debe saber el salario diario y luego determinar los días transcurridos del periodo a pagar. Recuerda que si el despido es injustificado, si tu renuncia se da después de 8 años de antigüedad, este monto se suma a la indemnización por tiempo de servicio, desahucio, en caso de aplicar, y aguinaldo proporcional. Eso lo vamos a ver en el tema ya del finiquito, ¿no? Eso lo vamos a ver más a detalles. Pero aquí hemos aprendido 2 casos, ¿no? Uno en caso cuando uno se retira de la empresa en caso de contrato, ¿no? En caso de contrato definido. Y el otro es cuando nosotros estamos ya trabajando y estamos tomando nuestras vacaciones, ¿no? En el transcurso de nuestro trabajo o en el tiempo de que seguimos trabajando, pero nosotros estamos haciendo uso de nuestras vacaciones. Entonces, ¿cómo se nos va a hacer el pago del mes que estamos tomando como vacación? Entonces, eso estamos viendo ahora, ¿no? Ya vamos a ver en el caso del finiquito cómo se aplica también el caso de la vacación. Lo vamos a ver en ese tema. Entonces, eso sería, jóvenes. No sé si hay una pregunta más para finalizar.